Bueno, muy buenos días. Estamos en comunicación aquí en Radio Ciudad con Natalie Narváez, que es magíster de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata y profesora en Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entre otras actividades de Natalie. Buenos días, Natalie, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Todo muy bien. Como decías vos también, muy atravesada por todo lo que nos está ocurriendo en estos días a la docencia, en todos sus niveles, con mayor o menor grado de participación en los espacios, pero sí muy atravesada emocionalmente con todo esto. Así que así estamos. Así estamos con una movilización hoy, ¿no? Que se va a realizar en todo el país, que nos sitúa en tiempo y lugar, digamos, para poder analizar estas cosas. Sí. Eh, Natalie, vos escribiste un libro que se llama La huelga de Ipazam, que presentaste hace algunos días aquí en la ciudad de Puerto Madryn, y es un libro que repasa algo que ocurrió hace mucho tiempo. Lo digo esto en doble sentido. Eh, pero que en realidad tiene un impacto grande respecto de la situación de la Patagonia y del mundo patagónico, el mundo de la producción de Patagonia, ¿no? Sabemos que Ipazam fue de alguna manera un emprendimiento para un tipo de país determinado, que inclusive incluyó, por ejemplo, la empresa de aluminio acá en Madrid, ¿no? Con una perspectiva de país distinto. Eh, y sin embargo, además de esto, vos destacás especialmente, porque el título del libro es La huelga de Ipazam. Es muy significativo, digamos, de todo lo que significa. La primera pregunta creo que es que corresponde a esto. ¿Por qué escribiste este libro de la huelga de Ipazam, Historia y Memoria? Bueno, un poco fuimos comentando en la presentación, tanto en Madryn como en Trelew, que mi objetivo estaba centrado en la divulgación, ¿no? De una investigación que se enmarcó en una maestría en Historia y Memoria y que continuó en un doctorado, pero fundamentalmente me daba, bueno, muchas ganas de hacer una eh, difusión de este acontecimiento, ¿no? Ujú. Eh, Básicamente por dos cosas. Primero, por el hecho de que no hay prácticamente material, no hay libros, no hay textos respecto a la misma acá en la Patagonia. Entonces me parecía como una tarea allí, digamos, reconstruir eso. Después, por te diría, un compromiso político con la comunidad, desde que empecé a trabajar en el territorio allá más o menos por el año 2010. Es un trabajo bastante exhaustivo que tuvo distintos momentos hasta que pudimos acceder a nuevas fuentes como los archivos judiciales, ¿no es cierto? Eh, Como las actas de allanamientos a los detenidos. Bueno, una serie de otros nuevos archivos que nos permitieron reconstruir más ese acontecimiento. Pero lo cierto es que había una gran necesidad al interior de la comunidad de que esta huelga se haga visible en la Patagonia y para mí también dentro de lo que es la academia y la historia, ¿no? Era un asunto ahí, bueno, que tenía muchas ganas que eso ocurriera. Tenía, cuando comencé a estudiar, cuando comencé con la carrera, mucho interés por todos los acontecimientos obreros que habían ocurrido en resistencia, ¿no es cierto?, a las políticas económicas en los años 60, a las luchas sociales y políticas que se habían dado en los años 70, y sabía que había ocurrido en Ipazam un acontecimiento de este tenor. Em, pero lo que primero me fui encontrando en los testimonios de las personas que se quedaron allí en el territorio, que no fueron exiliadas tras la represión, fue mucho silencio, muchas dificultades como para poder pensar este acontecimiento que los había atravesado. Y también ese silencio estaba muy marcado por
otras tantas políticas que vinieron posteriormente, tanto en Argentina como en Sierra Grande, ¿no? Con esto me refiero a la dictadura militar, que se instauró inmediatamente después de la represión a los obreros en Ipazam, y después las consecuencias de las políticas neoliberales en nuestro país, ¿no? Que repercutieron en el cierre de la empresa en el año 91. Entonces era, al momento de inicio de esta investigación, una sociedad bastante apaleada, si se puede decir, por diversas, ¿no es cierto?, situaciones. Por lo cual, pensar en el pasado era incómodo. Pero esa incomodidad creo que se fue transformando por distintos contextos que en el presente empezaron a habilitar la palabra, se empezaron a generar espacios audibles, posibles de escucha. Y bueno, y ahí nosotros en el medio de ese camino vimos esa transformación. Yo digo nosotros porque, como también lo planteé en la presentación, si bien es un libro de mi autoría, bueno, es un trabajo conjunto con distintos investigadores, con distintas instituciones que hicieron posible este camino de reconstrucción. Así que, bueno, por ahí, ¿no es cierto? Estaba todo ese énfasis social y político y ese deseo de que este acontecimiento se dé a conocer. Ujú. Si vos tuvieras que intentar tirar tres o cuatro líneas desde aquel pasado y a este presente, ¿cuáles serían aquellas cosas que vos decís? Bueno, hay una línea de continuidad, por supuesto, eh, no haciendo un análisis anacrónico, ya lo sabemos, ¿no? Porque las cosas no se pueden traspolar de una manera tan lineal, pero ¿qué cosas te parece que hoy podrían estar presentes? Se me ocurre una para iniciar este intercambio que es el otro día conversando con una referente en Río Negro, nos decía que en Sierra Grande, como en San Antonio, por ejemplo, siempre aparecen las alternativas productivas que duran un tiempo y se van. Por ejemplo, hace un tiempo aparecía la idea de instalar una planta nuclear cercano a estos lugares. Ahora apareció, por supuesto, el muelle que va a permitir sacar el gas también por la zona. Es decir, siempre Sierra Grande parece ser como un lugar donde los grandes proyectos aparecen como grandes salvadores y después queda la gente este, otra vez en la calle, ¿no? Ni hablar después del tema represivo, que esa es otra cuestión, ¿no? Ujú. Bueno, desde mi perspectiva de análisis, más desde el conflicto y desde la lucha obrera, yo creo que una de las líneas de continuidad para mí fundamentalmente tiene que ver con los procesos de resistencia y de lucha que ha tenido esta comunidad a lo largo del tiempo. Eh, pero a su vez creo que, bueno, hay o se fueron dando en los últimos años ciertos conflictos, ciertas tensiones entre ese pasado y ese presente, ¿no? Un Ujú, pasado que se quiso olvidar, un fuerte interés de los medios de comunicación, de la justicia, como cuando analizamos la causa judicial por la que detienen a los mineros, la falta de políticas de estados, de querer reparar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en el 75. eh, y un presente, ¿no es cierto?, de trabajadores queriendo reconstruir el acontecimiento, pensarlo desde otro lugar. Entonces, yo creo que la continuidad por ahí la veo en las políticas de resistencia. Después entiendo que hay muchos conflictos entre el pasado y el presente donde se dan estas cuestiones, ¿no? De las tensiones, ¿sí? Entre lo que continúa y lo que no continúa, ¿sí? Claramente, como decís vos, el factor de la productividad está muy presente, ¿no? En la identidad de la localidad, eh, pero creo fundamentalmente también que a lo largo de estos años y en función de las experiencias que han tenido, no solo con IPASAM, sino con otros proyectos como Minería MSC, que fue la reactivación de la empresa en el año 2006 por los capitales chinos, los trabajadores han
podido, digamos, realizar una cierta síntesis, si se quiere, donde no solo o se pondere como elemental el hecho de poder tener trabajo en la localidad, ¿no? Porque muchas veces estas familias priorizaron quedarse en el lugar para, bueno, trabajar en estos lugares, pero lo cierto era que redituable no era ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia les posibilitó expandirse también, ¿no? Y también los empujó, ellos dicen eso, nos posibilitó, pero nos empujó a expandirnos. Aguantamos, aguantamos, aguantamos hasta que no pudimos más y tuvimos que irnos. Con toda esa escuela de experiencia que hicieron en la minería, porque estamos hablando que la minería es un trabajo que si uno hace carrera, bueno, ya en la industria minera la mayoría de los trabajadores como en otras épocas, en los años 70, 80, 90, ya no hacen carrera, ¿no? Porque no es un ingreso y una jubilación, como en otras épocas. Pero lo cierto es que desde el año 2000 en adelante, desde la reactivación de la mina en el año 2006, los obreros empezaron a hacer escuela para poder irse después, migrar hacia el sur de nuestro país a otras minas, ¿no? Entonces el Mm. trabajo de la producción creo que les dio herramientas para, bueno, para justamente resistir, para poder ser creativos en esa búsqueda y bueno, las esperanzas siempre están puestas en los proyectos productivos porque justamente eh, también tuvieron una gran experiencia en los 70, ¿no? Ellos cuando recuerdan lo que fue la instalación de la mini PASAM, uno si revisa, por ejemplo, fuentes duras como los datos de los censos poblacionales, se da cuenta de la gran magnitud de población o la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre los años 60 y 70, en los 80, y cómo la población vuelve a decaer después del cierre drásticamente, ¿no? Estamos hablando de una población que llegó en su momento a tener más de 30.000 habitantes a una localidad que en el año 2001 tenía 7.000, ¿no? Entonces, eso habla, ¿no es cierto?, de, bueno, toda esa reconfiguración que se va haciendo en función del trabajo, de un trabajo de una ciudad que se construye alrededor de un trabajo Claro. y, bueno, de las experiencias que los obreros van haciendo y sus familias de estos procesos, ¿no? Eh, si vos tuvieras que definir en tres o cuatro rasgos, eh, ¿cuál fue la experiencia de la huelga? ¿Qué cosas te gustaría destacar que después habría que desarrollar en el libro si uno quiere profundizarlas, ¿no? ¿Qué elementos, qué pasó en Sierra Grande y, digamos, cuáles fueron sus consecuencias? Bueno, creo que diste con la palabra clave que es experiencia justamente, ¿no? Y a mí yo tuve mucho interés en justamente rescatar algo que se ocultó por muchos años, pero que se ocultó en función de los contextos de esos momentos que, bueno, eran la represión, la dictadura y demás. Eh, lo triunfante, si se quiere, sí, lo triunfante del operativo comunicacional que respondía en aquella época, ¿no es cierto?, a los intereses políticos de la dictadura, eh, construyeron una idea de aquel acontecimiento, que tuvo que ver con que si uno lee los diarios, y ahí en el libro aparecen por ahí algunos recortes periodísticos de Diario Ujú. La Razón, Diario Río Negro, Diario Jornada, acá en el territorio, ¿no? Eh, cuando se hablaba de la huelga, cuando los periodistas construían las noticias en torno a la huelga, hablaban de, bueno, guerrilleros, de guerrilla en la fábrica, de que la subversión estaba en Sierra Grande, de que el operativo militar había triunfado, acabando con ese foco guerrillero. Y bueno, y ahí se construyó la idea, ¿no es cierto?, del bando de los buenos, el bando de los malos. Y la operación militar triunfó porque, bueno, finalmente pudieron desactivar ese conflicto y llevándose, digamos, a esos dirigentes subversivos a la cárcel. Yo digo, lo triunfante de esa construcción narrativa fue no solo que logró, ¿no es cierto?, desactivar y desacreditar la lucha, sino que perduró en el tiempo.
Y por muchos años, digamos, esa idea de lo que había ocurrido, sumándole a esto que la mayoría se exilió del territorio, la mayoría de estos obreros después de la cárcel no volvieron a Sierra Grande, eh, por muchos años cuando preguntábamos qué había ocurrido en la huelga, nos decían, no, allá sí hubo una huelga con subversivos que tomaron la mina y pudimos ver que esa construcción narrativa hegemónica invisibilizaba lo fundamental, que tenía que ver con la experiencia obrera, ¿no es cierto? Que tenía que ver con aquello por lo que lucharon los mineros. O sea, fue lo que los llevó a sabiendas de una incipiente represión, de un contexto político como, si bien la dictadura se instala con un plan sistemático de violencia a partir del 24 de marzo del 76, estos eventos a nosotros nos dan cuenta de que en distintas geografías del país estas operaciones venían a montar pruebas pilotos de lo que después iba a ser la represión. Ujú. Entonces, Yo recuerdo para esa época, mi edad me lo mm, permite, una famosa marcha sobre Plaza de Mayo en 1975, de los obreros de Ipazán. Era muy extraño, digamos, para los habitantes de Buenos Aires encontrarse con los obreros mineros en la Plaza de Mayo. ¿Esto fue así o mi memoria es correcta? mira, creo que ese registro tiene que ver más con los 90. En los 90 sí Mm, se movilizaron a Plaza de Mayo ajá. para reclamar y para, decían en ese momento, visibilizar el conflicto, porque estamos hablando de un lugar, digamos, muy aislado en el país, muy Ujú, distantes de los grandes medios de comunicación. En la reconstrucción que nosotros hicimos nos dábamos cuenta, por ejemplo, que en medio del conflicto ellos elegían venir venir a Trelew, a las radios y a los periódicos de acá por una cuestión de cercanía, ¿no es cierto? Estamos hablando que Trelew dista de 180 kilómetros de Sierra Grande, y que Viedma, la capital de Río Negro, es un poco más alejada, ¿no es cierto? Entonces por ahí muchas veces venían acá, sobre todo al inicio del conflicto, que esto también ujú, nosotros lo vemos, ¿no? Porque cuando uno analiza la prensa gráfica, no solo toma de la prensa gráfica elementos que por ahí sirven para reconstruir fehacientemente un acontecimiento, ¿no? Sino que también vemos la operación narrativa que hay en ese momento. Y nosotros cuando analizamos particularmente el proceso de la huelga del 75, vemos como los obreros al comienzo de la huelga se empiezan a dirigir directamente ellos a las a los distintos periódicos y demás, y recién los medios de comunicación se hacen presente en el territorio una vez declarada la ilegalidad por el Ministerio de Trabajo a la huelga. Es decir, que cuando ya sabían que la intervención militar podía ser posible, bueno, ahí empezaron a acercarse al territorio y bueno, efectivamente pudieron registrar con mayor magnitud la parte final del acontecimiento que fue la represión. Entonces, bueno, me parece que es muy importante, dado todas estas construcciones que hemos visto a lo largo del tiempo, rescatar esa experiencia, rescatar esos puntos del petitorio, rescatar los motivos por el cual los mineros luchaban. eh, y ¿Podés bueno, creo que eso es recordarnos central. brevemente Sí, cuáles eran esos puntos? sí. Eh, el petitorio fue un petitorio de 14 puntos. Los mineros en esos 14 puntos, que en realidad la huelga del 75 fue una huelga que, bueno, venía arrastrándose ya hacía bastante tiempo, desde, te diría, fines del 74 en adelante. En el 73 los obreros también tuvieron una gran huelga, que fue una huelga en la que se declara insalubre el trabajo en mina y la jornada laboral se redujo de 8 a 6 horas. Pero en la huelga del 75 rescatan otros elementos, como por ejemplo la necesidad de un avión ambulancia para el traslado de heridos, ¿sí? Hasta el 75, si ocurría un accidente en mina,
los obreros trasladaban, ellos dicen, en una caja de camioneta, ¿no es cierto?, a quienes quienes padecían los accidentes. Y bueno, esas cuestiones del trabajo y del traslado eran fundamentales. Entonces se pidió un avión ambulancia, que ellos decían también podía servir para el traslado a las reuniones a Buenos Aires, con el directorio y demás. Se solicitó una guardería infantil para los hijos de los trabajadores. Bueno, la reactualización de los salarios y un elemento central que nosotros para el contexto lo resaltamos como fundamental, que tiene que ver con la participación de los obreros en el directorio de la empresa. Los Ujú. obreros querían ser parte de las decisiones que tomara la empresa respecto a la seguridad, a los salarios, a las viviendas. En ese petitorio también se pide que se asignen las viviendas que estaban frenadas para el personal de la empresa, ¿sí? Y estamos hablando en un directorio compuesto fundamentalmente por militares, porque fue Fabricaciones Militares quien estuvo a cargo de la dirección de la empresa. Y un dato llamativo, ¿no es cierto?, es que cuando ellos solicitan en ese petitorio ser parte del directorio de la empresa, también solicitan que se retire de la composición del directorio quien en ese momento estaba a cargo, que era Benigno Ardanaz, que fue un personaje, bueno, de la represión. Ardanaz fue jefe de la policía de Río Negro y el 8 de octubre del año 75 lo designan como director de la empresa. Eh, por lo tanto, bueno, los obreros sabían de los antecedentes que tenía Ardanaz y su participación en la represión en la provincia y no querían que él integre el directorio. Yo creo que había un gran nivel de conciencia política, un gran nivel de organización que también se destaca en el libro, cómo organizaron esa lucha, la solidaridad de los distintos sectores, porque una lucha que se dilató 42 días, la toma del yacimiento fue de 42 días y una vez declarada ilegal la huelga por parte del Ministerio de Trabajo, el pueblo de Sierra Grande se solidariza con los mineros y constituyen el Congreso Multisectorial, en donde lo integran distintos sectores políticos, sociales, profesionales, eh, con la idea de, bueno, brindar el apoyo a los trabajadores. Y de hecho, Carlos Recalde, que es uno de los detenidos, que era y fue médico de Sierra Grande de Salud Pública, él es detenido por la participación en este congreso multisectorial. No era un trabajador de la empresa IPASAM, pero bueno, su solidaridad alcanzó, digamos, a que esté detenido meses en la clandestinidad y después de esos meses de su detención en la clandestinidad en Resistencia, eh, pasar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fue, bueno, preso finalmente en una unidad penitenciaria. Así que Y bueno, eso, ¿no? Como rescatar esa experiencia obrera y todo lo que significó esa organización. si vos tuvieras que, digamos, puntualizar y hacer un número, ¿cuánta gente estuvo detenida? eh, digamos, para dimensionar, ¿no? La situación que se generó allí, porque era realmente una época de muchísima violencia. Ujú. ¿Cuánta gente estuvo detenida? Si hay desaparecidos. Bueno, mira, esto es un tema también bastante controversial porque los medios de comunicación, si uno va a las fuentes, ¿no? Hablan. El diario Río Negro dice que el ejército y la policía detuvo a 300 huelguistas de la huelga de Ipazam. El diario Río Negro, en sus titulares, dice que el ejército y la policía detuvo entre 150 y 200 personas en el operativo de detención a los huelguistas de Ipazam. Digo, hay una gran diferencia entre 150 y 300, ¿no? Y ahí decimos nosotros también, uno para escribir un libro
de historia tiene que fundamentarse de muchos elementos para poder decir lo que quiere decir, ¿no? Yo no puedo venir a hablar de un número de personas sin tener ese dato fehaciente. Y estamos hablando de una diferencia abismal, porque una cosa es decir entre 20 y 25, pero entre 150 y 300 hay un gran número de diferencia. Claramente ahí no se querían contabilizar personas, lo que se quería más bien era magnificar, ¿no es cierto?, la gran operación militar en el territorio. Lo cierto es que entre el año 2017 y 2018, cuando el Juzgado Federal de la provincia de Río Negro traslada material sensible al Archivo Provincial de la Memoria, y entre ese material se encontraba la causa 678, que es la causa por la que detienen a los mineros. Gracias a un trabajo exhaustivo que hicieron los familiares con el archivo provincial e investigadores que también estuvimos allí aportando también desde nuestra recopilación, se pudo finalmente cotejar en función de las actas de detenciones y traslados que se detuvieron a 74 personas. Fueron 74 personas las que finalmente estuvieron detenidas en distintas unidades penitenciarias de la Patagonia, entre ellas Rawson, Viedma, General Roca, bueno, en la comisaría de Sierra Grande en una primera instancia, y a las mujeres, porque esto también es interesante, que gracias a las actas judiciales de detención y a las actas de allanamiento, pudimos encontrar ahí la participación y los nombres de algunas mujeres que participaron en la huelga. Hubieron 3 detenidas en la cárcel de Villa Floresta en Bahía Blanca. Así Ujú. que te digo, fíjate a lo que deviene la reconstrucción de un número, ¿no? Y tan importante en estos tiempos en donde se discute números, ¿no es cierto?, en función de lo que fue el horror en los años 70 en este país. Ujú. ¿Hubo desaparecidos? No hubo desaparecidos. A ver, el desaparecido que tuvieron hasta que se encontró fue Carlos Recaldes, que estuvo en la clandestinidad. Él después fue encontrado, como te decía, lo detuvieron y lo llevaron de forma ilegal a Resistencia, junto con el abogado de los mineros. Estuvieron ellos detenidos en Resistencia hasta que fueron encontrados. Después hay un desaparecido, pero no en el contexto de huelga, pero que sí participó en la huelga de IPASAM, que fue Julio César Galizzi. Julio César Galizzi, que era miembro de la comisión directiva de AOMA, en ese momento cuando se entera que la represión era inminente, sus compañeros le avisan y, bueno, se escapa de Sierra Grande, y en el año 76 lo encuentran los militares y en otro contexto lo detienen, y en la actualidad es uno de los tantos y tantas desaparecidos que tiene nuestro país. No fue desaparecido en contexto de huelga, pero sí fue un desaparecido de la dictadura. Dalí, si vos tuvieras que resumir, digamos, esta perspectiva del libro y su impacto en la actualidad, ¿qué podríamos decir finalmente para aquellos que lo van a leer? Eh, yo ahí en el libro marco que el año 2018 fue un momento crucial, fue un parteaguas en lo que tiene que ver con esta interpretación de lo que fue la huelga, porque en el año 2018 se inicia el juicio por lesa humanidad de los trabajadores de IPASAM, que en la actualidad está en su instancia de instrucción, es decir, todavía se está como en reconstrucción de prueba. Sabemos que los tiempos de la justicia por ahí son más lentos de lo que uno espera, pero lo cierto es que, bueno, está en desarrollo este juicio. Pero en el marco de este juicio se hicieron relevamientos de los territorios, identificación de los sitios de la represión, señalamiento, la colocación de carteles de esos sitios, que eso en una comunidad como la de Sierra Grande, en un pueblo tan chico, modifica sustancialmente el paisaje.
¿no? Estamos hablando que esos carteles en una zona productiva que aparezcan de un día para otro y nos vengan a contar otra historia, modifica sustancialmente lo que tiene que ver con la identidad. ¿Qué se recupera de allí? Ese es un trabajo actual que están haciendo estos emprendedores de memoria, ¿no? Que son quienes han tomado la posta, porque esto ya excedió este trabajo y esto ya excedió el juicio y ya excedió la demanda y los carteles. Ahora son los docentes de las escuelas secundarias, son los trabajadores de la educación quienes toman esa posta de hacer recorridos por los sitios, transmitir esa historia, esa experiencia. Eh, yo creo que estos ejemplos en los territorios a nosotros nos sirven para muchas cosas en el presente. Una fundamental tiene que ver con bueno, poner en evidencia de que en estos lugares así inhóspitos de la Patagonia pasaron cosas en estos años, ¿no? Como que uno a veces cree que la dictadura afectó únicamente esos centros urbanos y grandes en Argentina, y sin embargo, a partir de estas investigaciones podemos ver cómo en otros lugares también ocurría el horror, ¿no? Y yo creo que también sirve para pensar o aporta para pensar en estos contextos en donde se está poniendo de nuevo, ¿no? En discusión todo ese pasado horroroso que tiene que ver con los años 70. Entonces, estos elementos sin dudas aportan para seguir pensando y aportan, esto me parece también sustancial, ¿no? Aportan desde el lugar de la ciencia, ¿no? Porque este libro no es ni una opinión, no es una recopilación únicamente de información, está hecho desde un lugar científico y eso le da, creo yo, bueno, la sustancialidad, ¿no es cierto?, que requiere. Para estos momentos en donde a veces vemos, digo, un TikTok que dice que en Argentina no hubieron 30.000 desaparecidos y lo salimos a replicar así a tontas y a locas sin siquiera cotejar esa información, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay investigaciones que permiten evidenciar estas cosas y creo que tenemos que tomarlas y tomarlas, como te decía hoy, desde este lugar, no solo desde la divulgación, sino como también herramientas que nos sirvan para poder discutir en estos terrenos que creíamos en un momento que sí, que habíamos avanzado, pero que en función de los últimos años y de este último gobierno, en materia de derechos humanos un poco re- nos atrasamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que recuperar estas herramientas para la discusión en estos tiempos en donde se quieren negar muchas cosas. Analí Narváez, gracias por este contacto con Radio Ciudad y por este trabajo que vamos a seguir leyendo con mucha atención, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo este tiempo a vos, agradezco a tu audiencia y contarte que también esto a mí me alegra mucho porque en función de este libro y de la difusión me he puesto en contacto con personas que estuvieron detenidas, que anteriormente un poco por los límites de la difusión y demás del tema, no sabía dónde estaban o si existían o demás, y que se han puesto en contacto y bueno, tenemos ahora mucho que hablar con estas personas sobre sus historias. Así que eso, contarte y ojalá también este encuentro sirva para llegar quizás a otros lugares en Puerto Madryn y si hay personas que participaron. Nada, se quieren contactar, estaría muy lindo. Excelente noticia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Muchas gracias.